Todos fuimos creados por Dios con la necesidad de amor, reconocimiento y seguridad. Si esperamos o demandamos que alguien llene todas nuestras necesidades o si nos volvemos dependientes de alguien para que lo haga, hemos colocado toda nuestra dependencia en el lugar equivocado. La Biblia aclara de una vez por todas que mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Filipenses 4:19. Bienvenidos a su programa Siempre habrá un nuevo amanecer. Les doy la bienvenida, yo soy Belén Solís. Estamos escuchando este programa a través de Radio Verdad 99.5 FM. Te mando un gran saludo ahí donde tú nos estés escuchando. Hoy con esta breve introducción vamos a hablar de un tema que podemos ayudar a otros conociéndolo, o si tú estás atravesando por esta situación te va a ser de gran ayuda, primeramente Dios. Este tema se titula Lazos de destrucción. ¿Por qué? Porque vamos a hablar de la codependencia. Las primeras palabras de los 10 mandamientos que Dios nos dio, que nos decía en el Éxodo 23, decía: no tendrás dioses ajenos delante de mí. El Señor sabe que si nuestra relación con Él es nuestra prioridad, nuestra vida será bendecida y nos podrá usar como medio de bendición para los demás en medio de nuestras relaciones interpersonales. El problema principal es que la codependencia es la que viola el principio del primer mandato divino. Es una relación de codependencia que permitimos que alguien más tome el lugar que solo Dios Todopoderoso, nuestro Padre Celestial, debe de tener en nuestro corazón. Le permitimos a alguien más que sea nuestro Dios, con minúscula, si nosotros hemos dependido de otras personas, y no podremos experimentar esa paz que solamente Dios nos da, esa paz que proviene de su Santo Espíritu. Pero si el Señor ocupa el primer lugar en nuestra vida, y si Él vive todos los días en dependencia, nosotros de Él, tomados de su mano, tendremos esa paz divina. Y aunque los demás no sean pacíficos con nosotros estaremos en paz. Aunque todo el mundo esté de cabeza, como se dice comúnmente, nosotros estaremos en paz porque nuestra dependencia está puesta y está totalmente y plenamente en Dios. Esa es la razón por la que el Señor nos dice en su palabra: no tendrás dioses ajenos delante de mí, como lo acabamos de leer en Éxodo 23. Pensemos en un instante que Dios nos ha escogido a cada uno de nosotros para hacer una gran obra entre la gente que nos rodea. El Altísimo nos ha escogido para ser ese liberador de toda la tierra. Y hemos sido elegidos para ser el objeto, el respeto y la admiración de todo el pueblo. Él nos ha escogido para cumplir una función de juez sobre toda la nación. Vamos a imaginarnos esto que ha pasado contigo, conmigo, y vamos a ver qué va a pasar. Vamos a ver que si Dios nos da las instrucciones específicas para proteger su fuerza física y salvaguardar nuestra fortaleza, entonces al poco tiempo se extinguen como fuego los relatos maravillosos de nuestro éxito como líder. Pero a nuestra vida llega una Dalila. Vamos a irnos un poquito a esa historia. Tal vez ya sabes para dónde vamos. Nosotros sabemos bien que no podemos revelar el secreto de nuestra gran fuerza, porque Dios nos ha dicho: no lo divulgues. Sin embargo, dentro de nosotros nos sentimos divididos. Queremos agradar al Señor, pero también queremos caerle bien a Dalila, quien nos ha rogado una y otra vez que le contemos de dónde proviene nuestra fuerza. Nosotros nos resistimos con todas nuestras fuerzas, pero cuanto más ella hace lo posible por saber, ella insiste, nos ruega y nos presiona, ella llora, manipula la situación hasta que llega el momento en el que tenemos que resolver ese dilema con Dalila y nosotros intentamos consolarla, pero poco a poco nos vamos enredando en las artimañas y en la manipulación que ella va formando con tal de obtener esa respuesta.
Y finalmente le confesamos nuestra fortaleza a Dalila y esto radica en un error, en una falta, en una desobediencia a Dios, que nunca jamás debimos de haber dicho. Si Dios nos ha puesto algo en nosotros y nos es dado para no divulgarlo, y entonces es ahí cuando caemos en ese gran error. Cometemos una grave falta que nos va a conducir a la más profunda miseria. Dalila revela a sus enemigos, a nuestros enemigos, a los filisteos, en este caso que estamos hablando ahorita, vamos a ver que de Sansón, ¿verdad? Reveló a los filisteos que eran enemigos de Sansón y les dijo, ¿verdad?, que su fuerza estaba en el cabello, que le cortaban el cabello, lo toman prisionero. Sin embargo, su error más grave no fue lo que dijo, sino lo que hizo al permitir que Dalila se convirtiera en su Dios, en nuestro Dios. Cuando nosotros tenemos a una Dalila enfrente, estamos hablando tal vez de una persona, de un objeto, de un comportamiento, porque la codependencia no es solamente a una persona, es a varias situaciones, lo vamos a ver más adelante. Entonces, cuando nosotros tenemos esa Dalila y permitimos que a través de la manipulación, a través del chantaje, estamos siendo vulnerables y nos estamos convirtiendo en lo que Dios no quiere que nos convirtamos, en tener dioses ajenos delante de nosotros, y estamos entregando todo lo que Dios nos ha dado y haciendo a un lado a nuestro Padre Celestial. Si Sansón no hubiera sido tan dependiente de Dalila como para tratar de agradarla en todo, si no hubiera sido un hombre codependiente que buscara la aprobación de los demás, no habría perdido su fuerza, su estatus, su vista ni su visión espiritual. Finalmente, la dependencia de Sansón produjo su desobediencia, lo que a su vez fue la causa de su caída, y en realidad fue su orgullo lo que lo hizo fracasar, porque le dio más importancia a Dalila y a sus palabras que a Dios y a las suyas. Vamos a ver en Proverbios 18:12 nos dice: antes del quebrantamiento se eleva el corazón del hombre, y antes de la honra es el abatimiento. La dependencia es confiar en algo o en alguien para sobrevivir. Comúnmente se mencionan frases como esta: tengo que tener esto para poder vivir. La dependencia puede ser tanto negativa como positiva, pues podría tratarse de la dependencia como una droga o ser dependientes de Cristo. Esta es la única dependencia positiva que podemos encontrar. Y una frase que podríamos decir es: esto es necesario para mi vida. Pero si estamos hablando de una droga, de una persona, de una situación, de un objeto, va a ser para destrucción, como lo decimos en nuestro tema. Va a ser ese lazo que nos va a destruir. Y para salir de eso es un poco difícil, pero sí se puede. Más adelante vamos a ver cómo podemos salir de esto. Y la dependencia puede ser también la adicción a un objeto o a ciertos comportamientos o a una persona, las cuales se consideran como los satisfactores de todas nuestras necesidades emocionales. La frase que comúnmente diría una persona con esta dependencia sería: debo de hacer esto para llenar mis necesidades y para ser feliz. Entonces, necesitamos identificar qué cosas, qué situaciones, qué personas o cómo nos podemos envolver en esta dependencia, y hay que tener mucho cuidado. Vamos a ver que una persona puede ser dependiente de objetos. Esa adicción química a las drogas. También hay dependencias a comportamientos, como la adicción es un comportamiento que puede ser mala, rechazada socialmente o producir efectos dañinos. Sí, también en esto entra el comportamiento cuando nosotros estamos ya siendo adictos a juegos de azar, gastar excesivamente, comer compulsivamente, y todo esto nos va envolviendo, ¿verdad? Esa es una forma también de ser dependiente de nuestros mismos actos, de nuestros comportamientos, y estamos causando esos efectos dañinos a través de la dependencia.
También la dependencia a las personas es la adicción al amor. Su identidad se basa en la otra persona. Un adicto débil depende emocionalmente de alguien que le parece fuerte, entre comillas fuerte, ¿verdad? Porque esa persona que se siente débil o que es débil puede pensar que estar apoyándose o dependiendo de una persona fuerte, pues va a estar ahí bien, va a estar en su zona de confort, va a estar tranquilo, va a estar protegido. Entonces es una forma en que las personas crean esa dependencia hacia otras personas. También entre personas se da la adicción de ser el salvador. En ella su identidad depende de su capacidad de llenar las necesidades de la otra persona, como ese protector, el que yo estoy aquí. Entonces, esa persona que se cree el protector necesita de alguien más débil que lo necesite y dependa de él. Entonces aquí vemos las dos vertientes, una donde la persona débil necesita una persona emocionalmente fuerte para depender de esa persona y sentirse bien, segura, o la persona que es protectora necesita llenar la necesidad de una persona débil para sentirse útil, para sentirse bien, para sentirse fuerte. Entonces, todas las adicciones, todas las que acabamos de mencionar, proveen una emoción momentánea, una satisfacción momentánea y se asocian con sentimientos agradables. Sin embargo, en el libro de Proverbios nos da una advertencia triste. En Proverbios 14:12 nos dice: hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Qué advertencia tan sabia, donde al parecer entre personas parece ser que se puedan hacer sentir bien el débil y el fuerte al débil, pero todo esto no les va a llevar a un bien, porque es una dependencia que no debe de existir entre personas, tampoco entre comportamientos, el creer que pues el jugar, el apostar, el jugar juegos de azar, ¿verdad? Donde está la emoción, la adrenalina y ya estás apostando, pero entonces después ese camino te va a llevar a un camino de muerte, un fin de muerte, de destrucción, ¿sí? Entonces, hay una pregunta que comúnmente la gente suele hacerse porque está un poco confuso esta parte donde muchos años atrás o por medio de canciones, por medio de las redes sociales, de películas, se ve mucho esta dependencia entre personas, esta codependencia. Entonces, aquí esta pregunta es muy sencilla, pero tiene una gran respuesta. La pregunta es: ¿por qué es malo depender de otros? Bueno, porque lo deseable es que tengamos una relación de interdependencia con los demás, en el sentido de que valoramos y disfrutamos de la relación mutua. Los amamos y aprendemos de ellos, pero no debemos de depender totalmente de los demás. Es muy diferente convivir con una persona, amar su forma de ser, sí, llevarte bien en ese momento, disfrutar, tener una buena plática, una buena convivencia, pero no depender totalmente de las demás personas, de tus amigos, de tu novio, de tu novia, de tu pareja, sí, de tus hijos. En este caso también puede darse. Una relación sana involucra dar y recibir mutuamente, ¿sí? Ninguno de los involucrados pretende que la otra persona satisfaga todas sus necesidades, porque ahí caemos en ese error. Es ahí cuando se cae en el error de esperar que la otra persona puede satisfacer todas tus necesidades. Sin embargo, mucha gente ha transferido su dependencia a cosas y personas equivocadas. Este tipo de relación no es saludable porque Dios nos diseñó para depender totalmente de Él, solamente de Él. Entonces, no es saludable. Tenemos que tenerlo en cuenta y comunicar esto a todas las personas que pueden pensar que es normal, pero no es saludable, porque ¿qué está pasando aquí? Está pasando que cuando tú dependes de una persona,
cuando la otra persona te dice algo bonito, te hace caso, te escribe un mensaje de texto, tú eres la persona más feliz del mundo. Pero cuando la otra persona de la cual tú dependes emocionalmente no te contesta un mensaje de texto, o está enojado o enojada, no te quiere hablar, o te dice algo ofensivo, algo que te hiere en tu corazón, entonces tú pasas por un estado emocional devastador. ¿Por qué? Porque sientes que ya no vales, que ya no tienes importancia en este mundo, porque la persona por la cual tú dependes te ha quitado ese valor. Entonces para ti es súper durísimo pasar esto, porque entonces estás siendo golpeado fuertemente emocionalmente. Por eso debemos evitar todo tipo de dependencia hacia otras personas, ¿sí? Estamos hablando más que nada de la dependencia emocional. Es lógico que un niño, un hijo, dependa de sus padres. Eso es un poco, pues, más comprensible y es normal. O sea, todos en nuestra infancia tuvimos que depender de la provisión de nuestros padres o abuelos o de quien te ha cuidado, de tus tutores. Pero estoy hablando de la dependencia emocional. Hay que tener mucho cuidado, ¿sí? En 2 Corintios 1:9 nos dice, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios, ¿sí? Una y otra vez la Biblia nos habla de cómo la gente piadosa aprende a desarrollar una fuerte dependencia del Señor en lugar de una dependencia débil de los demás. Y el apóstol Pablo nos lo dice en este versículo, ¿verdad? Para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios, solo en Dios. Vamos a ver en grandes rasgos qué es la codependencia. Aunque la palabra codependencia es un vocablo reciente, el concepto es muy antiguo. Ya vimos cómo un hombre supuestamente fuerte como Sansón violó sus propios principios al ceder ante la aparente dependiente de Dalila. Pero esa no fue la única vez que hizo a un lado su fidelidad a Dios por la codependencia. Durante su banquete de bodas, que duró 7 días, Sansón dio un acertijo, como si fuera un juego de azar, a los filisteos, a ese pueblo impío que pertenecía su nueva esposa, con la que se había casado en ese día en su boda. Su esposa lloró durante todo ese tiempo diciendo, solamente me aborreces y no me amas, no me declaras el enigma. Eso lo vemos en Jueces 14:16. En el último día de esa fiesta, Sansón estaba abatido y por fin se lo dijo. Enseguida su esposa se lo comunicó a los filisteos y el resultado fue que se desató una gran violencia y derramamiento de sangre. Todo porque el hombre fuerte, que era Sansón, no actuó con la misma fuerza de convicciones. Más bien, se volvió débil de voluntad y sucumbió ante el fuego persistente de su débil esposa. Sansón necesitaba fortalecerse. En Efesios 6:10 nos dice, en el Señor y en el poder de su fuerza. Entonces nos debemos de fortalecer siempre en el Señor, siempre en Dios, en la fuerza que proviene de nuestro Padre Celestial. En la actualidad se considera que una persona que es codependiente cuando depende de alguien en un grado de estar controlada o manipulada por esa persona. La palabra codependiente se usó por primera vez en los años 70 para describir a los miembros de una familia que tenían que convivir con los alcohólicos. El prefijo co significa con o alguien que se asocia con la acción del otro. El término codependencia describe la conducta disfuncional de los miembros de una familia que tratan de adaptarse al comportamiento negativo de un alcohólico. Y la codependencia es una adicción a las relaciones, como ya lo hemos comentado. Así como el alcohólico depende del alcohol, el codependiente depende de que el alcohólico lo necesite o de que alguien dependa de él. El facilitador es una persona codependiente que facilita las cosas al alcohólico o a otras personas dependientes también, para que continúe su adicción sin establecer y mantener límites saludables.
La codependencia implica ser demasiado dependiente de una persona o cosa que en la realidad no puede satisfacer sus necesidades. Se puede comparar la codependencia con el pecado de confiar en dioses falsos, como ya lo mencionamos también al principio, que no pueden ayudarnos, o en confiar en un pozo con agua también se puede asemejar a esto, cuando confiamos en un pozo de agua vacío que no puede retener el agua, simplemente no funciona. Si tú estás confiando que en un pozo vas a echar agua y ahí se va a llenar, pero si no funciona, si no puede retener el agua, pues simplemente no sirve. Así es la codependencia. Creer que tú te vas a sentir bien a través de una persona, a través de lo que te puedan decir, de esa relación. O si tú tienes una persona adicta, a través de sentirte importante porque tú lo estás cuidando, porque tú le das consejo, pero a la vez eres permisivo y se crea esa codependencia donde tú dices, sí puedes hacerlo en tal medida y con mis reglas. Entonces está ahí siendo una codependencia. Los dos están dependiendo del bienestar el uno al otro. Una pregunta que se nos puede hacer es, ¿cómo puedo saber si estoy facilitando la codependencia? Bueno, estamos facilitando esa codependencia si nuestro comportamiento destructivo es estar tratando de evitarle las consecuencias dolorosas a otras personas por sus actos, por sus adicciones, por sus decisiones que le servirán de motivación para que cambiara su conducta. Si nosotros no estamos siendo esas personas para poder cambiar la perspectiva de lo que están haciendo, entonces estamos siendo nosotros esos facilitadores de la codependencia. Un padre facilitador, por ejemplo, permite que su adolescente continúe consumiendo drogas sin que reciba las repercusiones, sin que reciba un castigo, una reprensión. Aún también los miembros de la familia pueden involucrarse en eso. Y una esposa facilitadora llama por teléfono al jefe de su esposo diciéndole que está enfermo, cuando en realidad no se ha recuperado, tal vez de una borrachera. Es un ejemplo, ¿verdad? Así se puede definir que estamos siendo facilitadores de esa codependencia. ¿Sí? Pregúntese a sí mismo cuántas mentiras hemos tenido que decir para proteger la reputación de una persona que tiene un hábito destructivo. Reflexionemos. La Biblia habla duramente contra los que protegen al culpable. Recordemos en Proverbios 24:24 nos dice, el que dijere al malo, justo eres, los pueblos lo maldecirán y le detestarán las naciones. Entonces, mucho cuidado con estar siendo ese facilitador a la codependencia de una persona, porque la persona va a estar muy, muy a gusto tapándole, estando ahí porque le van a tapar sus mentiras, le van a justificar, le van a dar sus palmaditas en la espalda de que todo va a estar bien, que él está haciendo las cosas bien, pero mientras no estemos abriéndole los ojos a otra persona, estamos siendo partes de esa conducta negativa y necesitamos decir la verdad, no ser parte y evitar esa codependencia, sobre todo emocional. ¿Cuáles son las relaciones de codependencia más comunes? En una relación codependiente siempre hay una persona débil y otra fuerte, como ya lo mencionamos. El débil es totalmente dependiente del fuerte. Recordemos lo que ya había dicho, ¿sí? Si en realidad el fuerte también es débil por la necesidad excesiva de sentirse necesitado por el débil. Entonces, por eso le decía, entre comillas, es una persona fuerte. Se puede decir que es más fuerte, pero también viene siendo una persona débil porque siente esa necesidad de estar con esa persona, estar dependiendo de la persona débil, pero está ahí esa necesidad. Entonces la solución divina es que esas dos personas débiles no traten de hacerse fuertes la una a la otra, sino que tengan ese acercamiento con Dios, que obtengan esa fuerza del Señor
como nos lo dice en la Biblia. En Isaías 40:29 nos dice: Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Entonces, dejemos de depender de personas, y si tú conoces a alguien, puedes ayudarle y decirle: busca la solución divina, busca acercarte al Señor, que tu dependencia no sea hacia tu esposo, hacia tu esposa, hacia tu amiga, tu amigo. Mejor busca del Señor. Las relaciones comunes de codependencia, vamos a mencionar algunas, que es una esposa que es excesivamente impotente cuando su esposo está cerca, y el esposo que necesita que su esposa siga siendo así. ¿Sí? Un esposo también que depende demasiado de su esposa, y la esposa que necesita que la siga necesitando. Entonces aquí vemos las dos cosas, ¿no? La esposa que necesita excesivamente que su esposo esté cerca, y el esposo necesita que su esposa siga dependiendo de él. Y también en viceversa. Entonces, mucho cuidado con esta relación de pareja, porque solamente están ellos dos, y ¿dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? Una relación de pareja, sobre todo en un matrimonio, es un triángulo. Es un triángulo. El esposo está abajo en la base, lado izquierdo o derecho, donde gustes ponerlo. La esposa del otro lado, y Dios está en la parte de arriba, en medio de los dos. Y ese triángulo es el que va a funcionar. Los dos, los esposos, dependiendo solamente de Dios. ¿Sí? Entonces, evitemos que esto suceda, que entre esposos se sienta la necesidad de estar ahí, y si no, pues se sienten tristes, se sienten mal, hay discusiones, y esto no funciona, no va a llevar a nada. Otro ejemplo es un alumno que está demasiado unido a su maestro. También suele pasar cuando hay una unión muy fuerte, porque el alumno empieza a buscar al maestro o a la maestra, y este maestro que necesita también que su alumno siga dependiendo de él, también se puede formar como que la costumbre de que, o para sentirme importante, para sentirme que estoy ayudando, pero cuidado con la codependencia. También un hijo consentido de su padre, y el padre puede llegar a sentir también la necesidad de que el hijo siga siendo su consentido. Es importante detectarlo a tiempo. Si tú tienes hijos pequeños, ten cuidado, no crees esa codependencia. Tus hijos dependen de ti, sí. Ya lo mencionamos también. Un hijo pequeño depende de su padre, de su madre, de su sustento, tal vez económico, y de amor y de atención, pero necesitamos estar muy alertas de no causar una codependencia. ¿Sí? Un padre sobreprotegido también por su hijo, y el hijo quiere que su padre siga necesitando de su protección. También ha pasado cuando los hijos están ahí dándole consejos a los padres, o están: mira papá, hace esto, mira mamá, mejor procuras hacer esto, o no digas, no hagas. Entonces la mamá o el papá ya se sienten dependientes de lo que sus hijos les digan es lo correcto. ¿Sí? Entonces ahí se está creando esa codependencia. También un empleado que está demasiado vinculado con su empleador, y el empleador que necesita que su empleado siga igual de subordinado a él. Un amigo que está demasiado acostumbrado a su amigo, y que necesita que su amigo siga acostumbrado a él. Un paciente que está excesivamente ligado a su consejero, y el consejero que necesita que su aconsejado siga dependiendo de él. Esto se da en la terapia psicológica. Cuando van a terapia, a que se les dé pues esa asesoría, suele pasar también. Hay que cuidar mucho que el paciente no se haga codependiente de su consejero. Un discípulo que depende de manera exagerada de su discipulador, y éste necesita que su discípulo siga dependiendo de él. También es muy similar, hay que cuidar esto. Una víctima que es demasiado vulnerable ante su victimario,
y el victimario que necesita que su víctima siga siendo vulnerable. Aquí hablamos cuando ya hay violencia entre una pareja o entre la familia, entonces ya se vuelve como algo normal, y si no hay violencia, pues ya se les hace hasta extraño y tiene que pasar. Entonces estamos hablando tal vez de violencia física, verbal y pues de cualquier tipo de violencia, ¿verdad? Necesitamos identificarlo. También necesitamos saber, como lo dice en Salmo 27, estos confían en carros y aquellos en caballos, mas nosotros del nombre de Dios, nuestro Dios, tendremos memoria. Cuando depositamos nuestra dependencia en lugar equivocado, nuestra confianza está fuera de lugar. Estamos confiando demasiado en una relación para que nos provea más de lo que el Señor tiene planeado para nuestra vida. En los Salmos, el que acabamos de leer, vemos cómo describe la confianza mal orientada. ¿Sí? Cuando nos menciona, ¿verdad?, que estos confían en carros, y en aquellos caballos, mas nosotros en el nombre de Dios, en nuestro Dios, tendremos memoria. Así nosotros no confiemos en personas, no confiemos en cosas, no confiemos en lo que nos hace sentir bien de momento. Mejor confiemos en Dios, tendremos memoria en nuestro Padre Celestial. Necesitamos saber qué es la dependencia bíblica. En el Salmo 62:7 nos dice: en Dios está mi salvación y mi gloria, en Dios está mi roca fuerte y mi refugio. Dios quiere que dependamos de Él, que confiemos totalmente en Él, no en la gente o en su esfuerzo personal. También Dios quiere que dependamos de Él, que confiemos en Él, que Él cuidará de nuestros seres queridos. En el Salmo 62:8 nos dice: esperad en Él en todo tiempo. Oh pueblos, derramar delante de Él vuestro corazón. Dios es nuestro refugio. Dios quiere que dependamos de Él, que creamos que Él va a satisfacer todas nuestras necesidades. Podemos confesarle nuestros dolores, nuestros temores, nuestras necesidades a Él, y Él suplirá todo lo que nos hace falta. En Isaías 58:11 nos dice: Dios te pastoreará siempre, y en la sequía saciará tu alma, y dará vigor a tus huesos, y serás como huerto de riego, y como manantial de aguas, cuyas aguas nunca fallan. Y Dios quiere que dependamos de Él y de Cristo, cuya vida en nosotros nos ayuda a vencer cualquier dependencia destructiva. En 1 de Juan 4:4 nos dice: mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Sí, mayor es el que está en Cristo que el que está en el mundo, que el que está confiando en personas, en situaciones. Sí, vamos a ver también cuáles son las características de la codependencia. Un poco nos vamos a preguntar: ¿se puede condicionar a los niños para que sean codependientes? Por supuesto que sí. En la Biblia encontramos la historia de Rebeca con su abierto favoritismo por su segundo hijo Jacob, porque a él le gustaba estar cerca de ella y del hogar. Por el otro lado, su esposo Isaac prefería a su primogénito, Esaú, porque era muy hábil para la caza. No existen en las familias dos hijos que tengan la misma habilidad o talento, por lo que debemos reconocer sus diferencias y respetar su individualidad. Pero Rebeca no amaba de esa manera. Se tornó obsesiva, y así fue como se gestó el engaño a su marido. Rebeca quería que Jacobo recibiera la herencia del primogénito, que por derecho le pertenecía a Esaú. Recordemos esa historia. Por eso decidió engañar a su esposo para que Jacobo recibiera la bendición. La estrecha relación entre Rebeca y Jacob hizo que convenciera a su hijo de defraudar a su propio padre. Recordemos que Rebeca creó este engaño y concibió que cuidadosamente planearan, instruyendo a Jacob en secreto para que ella cubriera sus manos con la piel de una cabra, y así su padre pensaría que era su hermano,
incluso lo vistió con ropa de Esaú. Isaac estaba viejo y ciego, por lo que fue engañado con facilidad. Aunque el engaño tuvo éxito, fue descubierto y Jacob tuvo que huir para salvar su vida. Pero para sorpresa de todos, no dejó atrás su dependencia pasiva. En poco tiempo cayó presa de la manipulación de otras personas. Recordemos, su suegro y sus 2 esposas resultaron ser astutos y embusteros. Él, por su parte, llegó a sentirse manipulado y controlado. Y así es la tristeza de la edad adulta, cuando la persona ha vivido una niñez enredada, una niñez con esta codependencia. Entonces, esta historia la podemos encontrar en Génesis capítulo del 27 al 30. Y aquí podemos ver un ejemplo de cómo se va formando esta dependencia desde la infancia, cuando una madre o el padre tienen ese favoritismo, y entonces llega un momento en el que tal vez en su adolescencia, en su adultez, ya no va a ser esa dependencia hacia su madre, pero la va a ser hacia otras personas, y esto los hace vulnerables, los hace estar expuestos al sufrimiento emocional. ¿Quién es la gente codependiente? Bueno, pues por fuera las personas que son codependientes parecen ser capaces y autosuficientes, pero en realidad son inseguras y necesitan la aprobación de los demás. Esa necesidad de aprobación provoca un sentido de responsabilidad excesivo y dependen de agradar a los demás para sentirse aceptados. Sin embargo, la Biblia dice que nuestra meta principal no debe de ser agradar a los demás, sino a Dios. En 1 de Tesalonicenses 4:1 nos dice: por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús que de la manera que aprendisteis de nosotros, como os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Entonces aquí se está dejando todo para depender de Dios. ¿Sí? Tal vez nos enseñaron nuestros antepasados, en la Biblia seguimos aprendiendo, pero solamente debemos de conducirnos y agradar a Dios solamente. Vamos a ver cuál es el perfil de la persona codependiente. Pensemos en una persona con la que estrechamente hemos estado relacionados y consideremos si una de estas declaraciones se aplican a alguna relación que tú tengas o a algo que tú has visto entre otras personas para poder ayudar. ¿Sí? Estas frases o enunciados que te voy a mencionar los vamos a reflexionar para poder identificarlo. Una sería: me siento responsable por los sentimientos, necesidades y acciones de otra persona. La otra es: trato de arreglar los problemas de esa persona en detrimento de mi bienestar. La siguiente es: entiendo los pensamientos de esa persona, pero no puedo identificar los míos. Otra es: conozco los sentimientos y necesidades de esa persona, pero no conozco los míos. Otra sería: hago cosas por otros que bien pueden hacer por sí solos. Hacer cosas por otros que bien pueden hacer ellos por sí mismos. También me enojo cuando rechazan mi ayuda. Otra también: soy rígido y criticón según quienes me observan. También soy más duro para juzgarme a mí mismo que a los demás. O me han dicho que tiendo a ocultar mis verdades, sentimientos y necesidades. O también me siento culpable cuando me defiendo ante los demás. Otra sería: me siento bien cuando doy y me cuesta trabajo recibir de los demás. O trato de ser perfecto para evitar la ira y las críticas de los demás. También otra frase sería: busco elevar mi autoestima por medio de la aprobación de los demás. Y la última: me siento atraído por personas necesitadas y ellas se sientan atraídas hacia mí. Vamos a ver cuál es el perfil codependiente. El perfil codependiente: ambos han perdido su propia identidad, ambos violan su conciencia, ambos tienen problemas para establecer relaciones saludables e íntimas, ambos luchan con una baja autoestima, ambos controlan y se manipulan,
Ambos tienen problemas para fijar límites, son celosos y posesivos, le temen al abandono, experimentan altas y bajas extremas. Ambos son maestros de la negación y tienen un falso sentido de seguridad, y generalmente ambos tienen otra adicción aparte de la relación codependiente. Los dos se sienten atrapados en la relación. Ese es el perfil de una relación codependiente, ¿sí? Y anteriormente hablamos sobre el perfil de una persona codependiente. Y vamos a ver también en Proverbios 27:17 nos dice: hierro con hierro se aguza, y así el hombre aguza el rostro de su amigo. La amistad enfermiza y codependiente hay que cuidar no caer en eso. Uno de los amigos es débil y vive atribulado, el otro es fuerte y competente. Hay un desequilibrio de poderes de dar y recibir. Un amigo desea libertad para disfrutar de otras relaciones importantes, pero teme hacerlo. Y el otro amigo desea exclusividad, fácilmente se pone celoso o se siente amenazado. Ambos podrían estar poniendo a su amigo en el lugar que solo le corresponde a Cristo, y ninguno de ellos crece, ni es mejor por esa amistad. Entonces vamos a ver ahora la amistad saludable e interdependiente. Ambos se tratan como iguales y hay equilibrio en la influencia de uno sobre el otro en el dar y recibir. Los dos tienen y disfrutan de otras relaciones importantes, evitan ser exclusivistas. Los dos son mejores por contar con la amistad del otro, se fortalecen el uno al otro espiritualmente. Hay una ilustración bíblica. Sí, durante un tiempo tormentoso en la vida de David, su amigo amado Jonatán no trató de atraerlo hacia sí mismo. Más bien, la Biblia nos dice que Jonatán fortaleció su mano, la mano de David en Dios. Esto lo encontramos en 1 Samuel 23:16. No hubo una dependencia entre ellos, una codependencia, solamente hubo apoyo, hubo fortaleza, pero en la mano de Dios, ¿sí? Ahora quiero que hagamos una lista de comprobación para descubrir la codependencia. Yo te pregunto, ¿te sientes inseguro acerca de alguien con quien tienes una relación significativa? ¿Sería posible que estés involucrado en una relación que otras personas llamarían codependiente? Si fuera así, ¿cómo podríamos saberlo? Vamos a ver esta lista que yo les voy a leer a continuación para comprobar si hay una codependencia, si es codependencia lo que tú tienes ante una persona, una situación. Y quiero que vayas, si puedes, ahí anotando cuántas tuviste de las que yo te voy a leer a continuación. La primera es: lucha con la necesidad de ser amado. ¿Buscas maneras de que la gente te necesite? Si es así, ponte una palomita. Si no, una tachita. La siguiente es: ¿quiere invertir toda su energía para ayudar a los demás? La siguiente: ¿se le hace difícil decir no cuando debería decir sí y decir sí cuando debería decir no? La otra es: ¿se siente constreñido al resolver las crisis de otros? La otra: ¿se siente arrastrado hacia los demás cuando necesitan que alguien los salve de sus problemas? La siguiente: ¿le cuesta trabajo fijar y mantener límites? La que sigue: ¿se le hace difícil identificar y expresar sus verdaderos sentimientos? La otra es: ¿deja que la otra persona tome la mayoría de las decisiones en su relación? La siguiente: ¿se siente triste y solo y vacío cuando no tiene compañía? La otra: ¿se siente amenazado cuando la otra persona pasa tiempo con alguien más? La siguiente: ¿piensa que la opinión de los demás es más importante que la suya? Siguiente: ¿se queda callado en aras de paz? La otra: ¿teme los conflictos
porque la otra persona podría abandonarlos. Siguiente, se pone a la defensiva en cuanto a su relación. La otra es se siente atrapado en la relación o siente que ha perdido su identidad personal con tal de ajustarse al mundo de la otra persona. La otra es se siente controlado o manipulado. La siguiente, siente que la otra persona lo está usando y se está aprovechando de usted. La otra es planifica su vida alrededor de la otra persona. Y la última, le da la oportunidad a su relación con los demás antes que a su relación con el Señor. Bueno, si respondió sí o le puso palomita a 4 o más de estas preguntas, usted podría estar sosteniendo una relación de codependencia. Cuando seguimos patrones enfermizos de relaciones con otras personas, necesitamos cambiar nuestra forma de pensar, nuestras metas y todo aquello que nos impide correr la carrera que Dios ha puesto delante de nosotros. La meta principal no debería ser otra persona que no sea Jesús. Entonces, reflexionemos. Hoy es ese día para darnos cuenta de cómo estamos llevando nuestras relaciones, cómo nos estamos sintiendo en nuestro entorno y pues estar reflexionando. Si no alcanzaste a contestar todas las preguntas, tal vez me fui un poco rápido, pero puedes escuchar la repetición de este programa para que tú puedas otra vez escucharlo bien y pues seleccionar las que tú creas que puedas tener o alguien cercano a ti para poderlo ayudar. Lo voy a subir a la página de YouTube. Siempre habrá un nuevo amanecer. En ese canal puedes encontrar este y otros programas para que los puedas escuchar y compartir. Continuando con el tema, nos dice en Hebreos 12:1, por tanto, nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Ahora viene lo más importante y sustancioso de este programa. ¿Cómo podemos comenzar a vivir dependiendo solo de Dios? Si has estado luchando con la codependencia, Dios tiene la solución para ti y se resume en 4 puntos. Número 1 es el propósito de Dios es para ti y ese propósito principal es la salvación. ¿Qué movió a Dios para enviar a su Hijo a la tierra? ¿Condenarlo? No, lo envió para demostrarnos su amor por medio de la salvación. En Juan 3:16-17 nos dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. También reflexionemos cuál fue el propósito de Jesús para venir a la tierra. ¿Hacerlo todo perfecto y quitar todo el pecado? No, sino a perdonar nuestros pecados para que le den el poder y la victoria a nuestro Dios a través de vivir una vida plena en las manos de nuestro Señor Jesucristo. En Juan 10:10 nos dice, Jesús nos dice, he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Tomemos en cuenta esto. El propósito de Dios para ti, para mí, es la salvación. Si tú aún no has decidido abrir tu corazón a Dios, invitarlo a tu corazón, yo te invito a que repitas estas palabras conmigo. Señor, quita toda dependencia de mi corazón. Yo no quiero depender de personas, ni de actos, ni de emociones. Solamente quiero depender de ti, Padre. Te abro mi corazón, te invito en este momento para que habites en él. Yo reconozco a tu Hijo Jesucristo como mi único Salvador. Te doy gracias porque sé que tú me puedes guiar el resto de mis días. Bendíceme, Señor, ayúdame y sígueme, guíame siempre y perfeccióname, mi Dios. Quítame todo esto
esta codependencia y ayúdame a estar contigo siempre, que mi dependencia sea solamente a ti. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien, ahora tú dependes solamente de Dios y ese es el propósito que Dios quiere, solamente que dependas de Él. El punto número 2, que es para que tú solamente dependas de Dios, es su problema, nuestro problema. El problema de todos es el pecado. ¿Y qué es el pecado? El pecado es vivir de manera independiente de las normas de Dios sabiendo qué es lo correcto, pero decidiendo hacer lo malo. En Santiago 4:17 nos dice, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Si tú sabes que estás haciendo algo malo y lo sigues haciendo, ya es pecado. Así que aléjate del pecado. ¿Cuál es la consecuencia del pecado? La muerte espiritual, la separación espiritual de Dios. En Romanos 6:23 nos dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor. Número 3 es la provisión divina para usted, para ti, para mí, para todos. Esa provisión divina es el Salvador. ¿Hay algo que pueda quitar la condena del pecado? La respuesta es sí. Jesús murió en la cruz para pagar personalmente por nuestros pecados. En Romanos 5:8 nos dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Cuál es la solución para ya no estar separados de Dios? Bueno, pues es creer en Jesucristo como único camino a Dios Padre. En Juan 14:6 nos dice, Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si usted ya tomó esta decisión, felicidades. Ahora Jesucristo es el único camino. Ya no una persona, ni nada, ni nadie, solamente nuestro Dios, nuestro Padre Celestial. El número 4 es su decisión, esa decisión de someternos. Depositemos nuestra fe, descansemos en Jesucristo como nuestro Señor y Salvador personal y hay que confiar en las buenas obras que por medio para ganar el favor de Dios, Él va a estar ahí siempre, siempre para glorificar a nuestro Padre. En Efesios 2:8-9 nos dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Entonces, acércate al Señor, entrégale todo el control de tu vida, ponle todo en sus manos. Todo le pertenece a Él. Él te va a ayudar, Él te va a cuidar, Él te va a proteger. Y yo sé que tú has reconocido a Cristo como tu Salvador, así que sigue adelante en el momento que nosotros decidamos creer, confiando nuestra vida a Cristo, Él nos va a dar su Santo Espíritu para morar en cada uno de nosotros. El Espíritu de Cristo nos dará el poder para vivir la vida que Dios quiere para cada uno de nosotros. Si deseamos ser completamente perdonados por el Señor y ser la persona que Él quiere que seamos, podemos hacer esa oración que ya los guié en ese momento anteriormente y de corazón decirla. Si tú ya la has hecho, muy bien, muy bien. Puedes ahora confiar y creer que solamente puedes depender del Señor. Todos fuimos creados por Dios y necesitamos saber que de Él vamos a obtener todo. De Él vamos a obtener el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la mansedumbre, la templanza, la fe. Todo lo que es necesario para estar aquí en este mundo y nos lo da a través de su Santo Espíritu. Así que adelante, tú puedes salir adelante de esta codependencia y la puedes superar. Si tú quieres tener más información, yo te la puedo dar,
te voy a dejar mi número de teléfono. Te puedes comunicar al 449-290-4106. Tengo aquí unos ejercicios para que los puedan hacer en escrito y que puedan trabajar esto y ser libres de toda dependencia. Pero recuerda, en la medida que tú confíes en Dios, el Señor se irá toda dependencia de toda persona y de todo acto, de toda emoción, ¿sí? Así que déjate guiar por el Señor. Déjate guiar. Yo soy Belén Solís. Te mando un gran abrazo, que tengas un excelente día y escucha la repetición de este programa el lunes a las 9 de la mañana o en el canal de YouTube, puedes ahí escucharlo nuevamente, tomar nota o contestar el cuestionario que leí anteriormente para identificar si tú tienes alguna codependencia. Y este canal se llama Siempre Habrá un Nuevo Amanecer. Dios te bendiga, que tú puedas estar siempre, siempre dependiendo de nuestro Padre Celestial. Hasta pronto. Te dejo con un canto hermoso y que tengas un bonito día. Nos vemos pronto. Bye. Si notas que aprendí a andar solo, si notas que aprendí a vivir sin ti, si notas algo así, que solo dependo de mí, si notas que las cosas importantes perdí por hacer todo a mi modo, si notas algo así, que solo dependo de mí, corrígeme y hazme ver, hazme saber que no estoy bien, háblame, no me dejes continuar, háblame que es por mi bien, háblame y hazme saber que yo estoy mal, háblame, por favor corrígeme, y aunque duela hazme volver al camino donde un día caminé. Dios, háblame. Si me ves preocupado por pensar en tantas cosas que quiero lograr, si solo pienso en mí, si ya no pienso en ti, si notas que la fama me hizo cambiar y ves que no soy el mismo al hablar, si notas algo así, no me dejes seguir, corrígeme y hazme ver, hazme entender que no estoy bien, háblame, no me dejes continuar, háblame que es por mi bien, háblame y hazme saber que yo estoy mal, háblame, por favor corrígeme, y aunque duela hazme volver al camino donde un día caminé. Dios, háblame. Muchos han olvidado que la gloria es para ti, pero si eso me pasa a mí, yo prefiero no seguir, no seguir. Háblame, no me
por mi bien. Háblame y hazme saber que yo estoy mal. Háblame, por favor, corrígeme. Y aunque duela, hazme volver al camino donde un día caminé. Dios, háblame. Oh, Dios, háblame. Si estoy equivocado, Dios, si he cambiado delante de ti, Dios, si mi corazón se ha apartado en algún momento, solo háblame, solo háblame, háblame, háblame.